Saludos y bienvenidos al único programa de la televisión nacional que trata 12 temas en solo 30 minutos, para que usted no se aburra con la misma cantaleta. Por ejemplo, en el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando del sospechoso incremento en el número de cesáreas, de los estudiantes de San Pedro bebiendo cerveza, del afán boricua de ser Estado 51 de la Unión Americana, del sólido matrimonio de Leonel y Margarita, del billete que se le peló a los que iban para Berlín, de nuestra opinión sobre lo de Carlos Sánchez, de los culpables de la muerte de motoristas sin cascos, de la extraña acusación del ministro de Salud, de la renuncia de Roberto Salcedo y de varios temas más. Así que comencemos. Mire, durante muchos años, más bien durante los años del comienzo de mi generación allá en mi pueblo, que es Pimentel, todo el que nació en esa época vino de manos de una comadrona llamada Mama Chichita, que no había estudiado medicina. Yo no recuerdo a nadie de ese nutrido grupo que compone a los nacidos en esos tiempos que haya llegado al mundo por vía de la cesárea. No recuerdo a nadie. Incluso yo conocí a madres de amigos que parieron 11 y 12 muchachos sin necesidad de cesárea. De hecho, yo jamás escuché esa palabra durante mi niñez, cesárea. Nació por cesárea. Sin embargo, hoy día hay una proliferación de nacimientos por cesárea que tiene lógicamente preocupados a mucha gente. No son pocos los que suelen opinar de manera alegre, diría yo, diciendo que eso se trata de un recurso médico para hacer las cosas más fáciles y ganar más dinero. Yo no creo que esa sea la respuesta absoluta a esta modalidad de la cesárea. Aunque, claro, existen casos de negociantes de la medicina que hacen cualquier cosa por ganar dinero. Eso es verdad, los hay, pero no creo que sea todo. Tiene que haber otros factores que hayan determinado este giro del parto natural al de la cirugía. Y me alegra que se vaya a celebrar aquí un congreso, que es el segundo Congreso Internacional del Colegio Americano de Ginecología, donde se van a analizar las razones del aumento de las cesáreas. Qué bueno, qué bueno. Van a venir médicos de varios países. Óigame, y ojalá que las experiencias de tantos ginecólogos reunidos lleve a una corrección de esta peligrosa tendencia que pone en riesgo la salud de tantas mujeres y que en muchos casos las deja marcadas para siempre, especialmente por la herida en sus vientres. Repito que aparte de los pocos o muchos que prefieran la cesárea por cuestión de negocio y facilidad, tiene que haber una respuesta científica basada en las investigaciones, en la experiencia. Vamos a ver si este congreso sirve para algo más allá de lo que sirven los congresos generalmente, que es para reunirse a hablar y a beber y a comer mucho y bla, bla, bla. Que sea un congreso verdaderamente científico que nos dé conclusiones sobre un tema que trae como confuso a todo el mundo en este tiempo. En un momento comenzamos con las felicitaciones.
Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Comenzamos hoy felicitando a los estudiantes menores de edad pertenecientes a escuelas públicas de San Pedro de Macorís, porque bueno, por segundo año consecutivo agarraron a un nutrido grupo de ellos presos por haberlos encontrado nada menos que bebiendo cerveza allá en el malecón de San Pedro de Macorís. Ahora, con motivo del carnaval, portando uniformes, portando banderas dominicanas, luego de que habían participado en el desfile patriótico del 27 de febrero. Y bueno, después del desfile ellos decidieron refrescarse del calor, del solazo que cogieron, ingiriendo algunas cervezuanas frías, porque desde luego encontraron quien se las vendiera, porque si no, no se la beben. O sea que el pecado de un lado y pecado del otro, ¿no? Y entonces allí, en el malecón, felices, se aparecieron las autoridades del Ministerio de Educación, acompañadas de un fiscal ordinario y un fiscal de niños, niños, niñas y adolescentes, la policía, el CONANI, el Consejo para la Niñez, con el apoyo de la Cruz Roja. Y allá, bueno, esta delegación se apareció y detuvieron como a 60 estudiantes bebedores con edades entre 10 y 17 años. Y para que pagaran sus culpas los llevaron nada menos que al Cuerpo de Bomberos y a la Cruz Roja. No sabemos por qué a esos dos sitios. Dios mío. Los políticos estadistas de Puerto Rico, es decir, me refiero a los que son partidarios de que la isla se convierta en el Estado 51 de los Estados Unidos, de la Unión Americana, han intentado varias veces, desde hace muchos años,
lograr el éxito de hacer un plebiscito para poder plantear al Senado norteamericano una petición sustentada en ese sentido, ¿no? Sustentada en un plebiscito que sea mayoritario. Bueno, la semana pasada el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto que establece la ley para la definición final del estatus político de la isla y celebrar un plebiscito preguntándole a la gente si quiere que la isla se convierta en el Estado 51 o continuar como el ELA, o sea, el Estado Libre Asociado, o la independencia, que siempre se pone como opción, aunque obtiene pocos votos siempre, ¿no? Pero a mí me parece que después del comportamiento de Trump con Puerto Rico, a propósito de los ciclones y los terremotos, con sus actos algunas veces ofensivos en la visita y con las opiniones que ha lanzado, este podría ser el peor momento para ese plebiscito, en especial para los que quieren la estadidad. Y por otra parte, falta ver si el Senado norteamericano está interesado en que Puerto Rico cambie de estatus, cosa que siempre ha encontrado fuerte oposición allá adentro. ¿Usted se imagina el bochorno de llevar a ese Senado un resultado a favor de ser Estado 51 y que ese Senado se lo devuelva al pueblo puertorriqueño diciéndole que no le interesa a Puerto Rico como Estado de la Unión? Bueno. Felicitaciones al doctor Leonel Fernández y esposa por el sólido matrimonio de que disfrutan, según lo expresado por doña Margarita el sábado antepasado, cuando acompañaba en la San Vicente de Paúl al candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda. Dijo la doña que ciertamente su esposo se disgustó con su decisión trascendental, añadiría yo, de aceptar la candidatura vicepresidencial del PLD, pero que ellos son un matrimonio fuerte y siguen unidos. Bueno, se deduce que si él se quilló con la decisión, como ella dijo, quiere decir que entonces ella no le consultó para tomar la decisión, no pidió su opinión. Y eso, mi apreciada señora dama, no ocurre en un matrimonio fuerte, mucho menos con algo de tanta relevancia como hacer oposición a su propio marido, a menos que él lo haya aprobado y todo sea parte de una estrategia acordada con miras a una posible recomposición del PLD. ¿Usted no cree? Felicitaciones al nutrido combo de añadidos que suelen ir de gratis a las ferias de turismo de Europa, pagado todo por el Ministerio de Turismo, desde luego, especialmente gente que nada tiene que ver con el área turística y reporteros que no aportan nada al crecimiento turístico, opinando en medios locales de aquí, porque hablando aquí no se trae turismo de fuera. Le felicitamos a todos por la cancelación de la Feria de Berlín por primera vez en 54 años. Cuando, supongo yo, que ya casi todos tenían preparadas sus maletas, incluyendo a funcionarios del gobierno que nada tienen que ver con el área turística, como Monchi, que se engancha en todas las ferias del mundo, y todos van a ellas a comer y a beber en los mejores restaurantes, con los más costosos vinos, a costilla del complaciente Ministerio de Turismo. Así que, caray, lamentablemente posición anterior a desarreglar maleta, porque eso no va este año, ¿ok? En realidad, bueno, a mí me parece, a Carlos Sánchez lo han desfifarrado.
como decimos. Pero a mí particularmente me parece que Carlos Sánchez no cometió pecado cuando, al hacer uso de la palabra en el Trabucazo 2020, emitió opiniones en contra de la Fuerza del Pueblo y del grupo de conocidas figuras que acompaña a Leonel Fernández en su gestión por retornar al poder. La mayoría de los cuales, por cierto, ya disfrutó de las mieles estatales durante 3 periodos. Porque, vaya, dejémonos de paños tibios. En ese equipo hay gente que tiene muchos hechos dudosos y probablemente cuentas cobrables que no se pueden esconder. El error de Carlos Sánchez fue hacer ese reclamo de corte partidista en un acto donde se supone que no se hiciera alusión a nada que tuviera que ver con partidos. Ese sí fue su pecado. Pero si, por demás, si fuera por lo que dijo, no creo que haya que satanizarlo, ni mirarlo mal en la calle, ni ubicarlo como aliado del gobierno, ni cosa parecida. Digo, es mi opinión personal, pero ya la gente lo tiene, óigame, analicen bien, analicen bien. Hay que felicitar a los participantes en el carnaval que se hizo el domingo pasado en el Malecón, que creo que fue el carnaval patrocinado por el ayuntamiento, porque estaba el síndico ahí, el alcalde. Pero hay que felicitarlos a los participantes porque realmente sus disfraces y sus coreografías fueron muy atractivos. Pero a quien no felicitamos es a los organizadores. Porque, óigame, aquello fue una vez más un puro desorden, con todo el que quería meterse en medio de las comparsas se metía. Ahí se involucraba especialmente un grupo de imprudentes fotógrafos, algunos profesionales y otros con apenas celulares, que contaminaban la visual del espectáculo. Buscando conseguir instantáneas, fotos que les permitan luego venderlas o hacer exposiciones para lucro personal. Pero es un interés particular que es usted metido entre las comparsas, dañando la coreografía. Entonces, mire, hasta que no se controle ese desorden, ese desfile será un tollo que opaca los esfuerzos de los que diseñan los disfraces y de los movimientos coreográficos de quienes los llevan. Todos los años ocurre lo mismo, pero nadie se atreve a poner orden. No sabemos por temor a qué, por qué no ponen orden, por qué no prohíben eso. No sabemos. Amigos, la DGCET de Santiago ha pegado el grito al cielo por la cantidad de muertos en accidentes de tránsito, particularmente con motoristas, porque no llevaban el casco protector. Pusieron como ejemplo que en un solo día de la semana pasada se registraron 3 decesos ocurridos en Villa González, en Jarabacoa y en Villa Vázquez. En un solo día, 3 muertos por no llevar casco. En total fueron 5 las víctimas mortales de accidentes, todas atribuidas a la imprudencia de los motociclistas, porque en su mayoría las víctimas carecían de casco protector. Pero ojo, note usted que se habla de casos de Villa González, de Jarabacoa y de Villa Vázquez. ¿Saben por qué? Porque en los únicos 2 lugares donde los policías están deteniendo a los motoristas por no llevar casco es en la capital y en Santiago. Yo he visitado Bonao, Moca, San Francisco de Macorís y más recientemente a Cotuí. Y en ninguno de esos pueblos nadie lleva un casco protector conduciendo una motocicleta.
De manera, señores de DGCET, que la culpa de esas muertes por falta de casco es de sus policías. ¿De acuerdo? En un momento volvemos, no se vaya. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Para los que hemos desarrollado cierta agudeza en el olfato al buscar el trasfondo que hay en ciertas noticias que se lanzan a los medios, resultó sospechoso que justo 24 horas después de que Salud Pública revelara la existencia del supuesto primer caso de coronavirus en el país, el señor ministro de Salud acusara el mismo lunes a sectores políticos de oposición de querer generar pánico en la población a través de las redes sociales, luego de la confirmación oficial de ese primer caso de COVID-19 aquí en el país, procedente de Passaro, en Italia, ¿no? El ministro dijo textualmente: hay sectores políticos de oposición que procuran provocar pánico en la gente con el virus, generar miedo e incertidumbre, y solo un pervertido irresponsable se puede prestar para perturbar a la población. Bueno, a mí enseguida me brotó la pregunta: ¿y qué ventaja puede lograr la oposición generando ese pánico que define el ministro? ¿Qué sentido tendría? Lo que sí podría tener sentido es que el caso revelado sea producto de una estrategia de desvío de la atención ante las masivas protestas populares que de manera civilizada le han dado un mensaje contundente al gobierno. Eso es otra cosa. Lo sospechoso fue que el ministro dijera eso tan rápidamente. Digo, me parece a mí, yo no sé si usted también tiene esa agudeza para analizar las cosas de esa manera. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ha sorprendido la renuncia de Roberto Salcedo del Partido de la Liberación Dominicana, supuestamente, según sus propias palabras, entre otras cosas, después de evidenciar cómo la institución fundada bajo los principios y valores del profesor Juan Bosch ha venido siendo objeto de la pérdida progresiva de los mismos, para citar sus palabras textuales. Bueno, como argumento es un recurso gastado, porque nadie me dirá que de eso no hace mucho que Roberto se había dado cuenta.
ese divorcio de los principios bochistas viene desde mucho antes que Danilo ganara el poder. Y desde luego se ha agudizado bajo su mandato, por supuesto. Aparte de eso, cuando Roberto llegó ahí al PLD, hace rato que esos principios habían sido mancillados. Lo que no debió hacer Roberto, pienso yo, fue aceptar el cargo de asesor de seguridad del gobierno. Porque el único que no sospechaba que lo iban a dejar ahí enchoclado era él, parece, estancado, aunque le hayan prometido que el cargo sería un transitorio, un stand-by. Por dignidad, él no debió aceptarlo para no tener ahora que renunciar, argumentando lo que quiera argumentar, lo que argumentó ahí. Y que si está pensando en futuro político, que se fije bien cuál será su próxima movida, porque ya se rumora que la carta vino después de un encuentro de él con Hipólito en San Cristóbal. Roberto, asesórate bien, asesórate bien. Y finalmente por hoy, amigos, la encuesta de Diario Libre, que se publicó la semana pasada, indica que Abinader se ha alejado de Gonzalo por alrededor de 28 puntos, que no es poca cosa, 28. Y eso, que la cancelación de las elecciones de febrero dejó a la oposición con las cuentas bancarias vacías, lo cual le brindó la oportunidad al oficialismo de hacer lo que hizo, o sea, desplazar una fuerte campaña de caravanas por todos lados y a través de una supuesta campaña institucional del Ministerio de Obras Públicas con una inversión multimillonaria en colocación por televisión, darle respaldo al candidato Gonzalo. Porque esa campaña no era de obras públicas, eso era ensalzando a Gonzalo. Mientras que sus competidores no tenían más remedio que callar por falta de alpiste. De todos modos, uno se pregunta qué fenómeno deberá ocurrir para que el candidato oficial pueda remontar el estancamiento donde está hace mucho y para que supere la cómoda posición de Abinader con un 52% según Diario Libre, la encuesta de Diario Libre. 52% de intención de voto. Con el tiempo que falta, ¿qué cosa podría lograr ese cambio tan inmenso? ¿Algún incidente de interés nacional? Señores, hasta la próxima semana. Muchas gracias.